Las veces de nuestra maldad, tú siempre eres fiel, tú permaneces, tú nos bendices, tú nos guardas, tú tienes cuidado de nosotros, aunque no lo merezcamos, Señor. Gracias por ello, Padre, porque no nos falta nada, porque nos da la oportunidad de estar acá. Quizá cuántas personas están en una cama postradas, están en un hospital, se encuentran en algún lugar y desean estar en una iglesia, y nosotros podemos hacerlo, podemos reunirnos como la familia que somos y podemos alzar nuestras manos, podemos alzar nuestra voz, podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias por ello, Padre. Gracias por tu palabra predicada en este lugar. Gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias por la vida de cada una de las personas que están acá, que nos encontramos en este lugar. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo. A ti no hay nada que se te escape, y lo que tú permites es por una razón, Señor, y lo que no permites que pase igual. Así es que en esta hora queremos enfocarnos en alabarte, queremos enfocarnos en bendecirte, porque reconocemos que tú eres el único Dios, que tú eres el Dios vivo, el Dios que salva, el todopoderoso, el que su reino es inamovible. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte. Tú eres bueno, tú eres fiel, para siempre es tu misericordia. Y este día, esta hora, queremos alabarte, queremos bendecirte. No queremos que quede ninguna fibra de nuestro ser sin realmente darte lo mejor, Señor, darte nuestra mejor alabanza, darte nuestra mejor adoración, Padre. No queremos quedarnos callados, no queremos distraernos, no. Queremos estar enfocados en ti, en tu presencia, en glorificarte, en tu palabra, Señor, en prestar atención en lo que tienes que hablar a nuestras vidas. Oh, aleluya. Gracias te damos, Padre. Tú eres bueno, tú eres fiel, y para siempre es tu amor, para siempre es tu misericordia. Aleluya. Señor, tú eres bueno, Padre. No hay nadie como tú. Aleluya. Eres el Rey infinito en poder. Eres el Rey de los cielos. Seré para ti siervo fiel, pues mi vida compró tu amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser. Eres el Rey
nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Rey, Padre. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos en esta hora. Tú eres bueno, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Padre. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Eres una razón de mi adoración, oh Jesús. Sí, Señor. Eres una esperanza que me detiene, oh Jesús. Por ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, por mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, mi Jesús. Eres tú la esperanza que me retener, oh Jesús. Por ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, por mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo, todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Señor, tú eres nuestro Dios bueno. No hay nadie igual a ti, Padre. Tú eres fiel, Señor. Y aquí estamos una vez más, Padre. Un día más queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, porque reconocemos y sabemos que sin ti no somos nada. Señor, sin ti estamos perdidos. Sin ti no tenemos rumbo, Señor. Sin ti no hay dirección. Sin ti no hay un propósito. Todo lo debemos a ti y queremos darte el honor. Queremos darte la gloria. Queremos darte la alabanza a ti, Padre. Tú eres bueno. Tú eres fiel, Señor. Aleluya.
Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Y damos honor a ti, sí Señor. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios, solo tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti, a nadie más. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Y damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, solo tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, tú eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin. Soberano y sublime, tú eres nuestro Salvador. Sí, Señor, no hay nadie como tu Padre. Hoy te exaltamos, hoy alzamos nuestra voz, bendecimos tu nombre, Rey de reyes, soberano, sublime, exaltado eres tú. No hay nadie igual a ti, Padre. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Padre bueno, tú eres el amado, eres el deseado, Señor, eres el principio y el fin. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Oh, tú eres nuestro Salvador. Y damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, solo tú. Porque no hay otro Dios, solo tú. Porque no hay otro Dios, solo tú. Así es, Señor, no hay otro como tú.
Te damos el honor, te damos la alabanza. Reconocemos que eres el único, que eres el verdadero, que eres inigualable, Señor. Que tu poder, que tu sabiduría, que tu riqueza, Señor, que todo eso sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Oh, no hay nadie como tu Padre. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos a ti, Padre. Oh, Señor, te decimos en esta hora. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres nuestro anhelo. Oh Señor, no hay nadie igual a ti. Tú eres hermoso, tú eres precioso, eres el amado, tú eres el deseado, Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Habla nuestras vidas, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. No hay nadie como tu Padre. Aleluya. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, gracias por la vida, por la misericordia extendida, por tu paciencia, por tu gracia que se manifiesta a favor nuestro. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos y por la oportunidad de enfocarnos en tu palabra una vez más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que tú nos ayudes entendiendo tu palabra, afirmándonos en la revelación de tu palabra, en la revelación de tus hechos, de tu poder, de manera que también podamos compartir con otros nuestra fe, ser canales de bendición, alumbrando a otros con el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Gracias, gracias por tu obra en nuestra vida. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Y llegamos al verso 29 de la carta o del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde en las últimas semanas hemos estado detenidos en la fe de Moisés. Y hemos estado detenidos particularmente en esa frase, por la fe, analizando que han habido una gran cantidad de acciones realizados por diferentes personajes que nos muestran que son la evidencia de su fe. Y hablando acerca de Moisés, pues este es el último verso donde hay una relación con respecto a su fe, habiendo hablado ya acerca de que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que él escogió ser maltratado con su pueblo, que tenía puesta su mirada en el galardón, que se sostuvo como viendo al invisible. Y yo le agregaba otros elementos de su vida, como el hecho de que él visitó a sus hermanos por la fe, y mencionaba incluso que por la fe mató al egipcio, y que por la fe él trató de pacificar a dos hermanos israelitas que estaban peleando, porque dice la palabra claramente que él pensaba, él creía que sus hermanos habrían de entender que por mano de él habrían de ser libertados. Así que hemos recorrido ya varios aspectos relacionados con lo que Moisés conocía con respecto a la palabra, con respecto a las promesas de Dios, los tiempos relacionados con un libertador y con salir de Egipto. Y cubrimos en la sesión pasada el hecho de que por la fe celebraron la Pascua, y nos detuvimos en detalles bien interesantes relacionados con lo simbólico, el cordero simbolizando a Cristo, la sangre que fue derramada en sustitución de los judíos, de los israelitas. Hablamos acerca de la expiación y del error evangélico de andar declarando o cubriéndose con la sangre de Cristo como si eso fuera una frase mágica o una frase mística, cuando en realidad la sangre de Cristo ha sido derramada para poder limpiar nuestros pecados, o como dice también la palabra, hemos sido comprados, rescatados a precio de sangre. Ahora llegamos al verso 29 de Hebreos 11, y ahí lo que la palabra de Dios dice es: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es la última referencia con respecto a Moisés, y es importante pensar entonces, bueno, ¿la fe de quién? ¿La fe de Moisés o la fe del pueblo? Porque aquí dice que fue por la fe que pasaron el mar rojo. Así que tenemos que detenernos, y aunque el verso en realidad no aporta muchos detalles, sí vamos a ocupar capítulo 13, capítulo 14 del libro de Éxodo para encontrar detalles sumamente interesantes de cómo fue esa liberación. Hay una serie de detalles que nosotros podemos pasar de largo, y dado que estamos en una noche de estudio bíblico, pues vale la pena detenernos en esos aspectos que pueden ensanchar un poco nuestro entendimiento y que pueden ayudarnos también en nuestro caminar de fe. Porque mientras estamos examinando a todas estas personas que por la fe hicieron algo, nosotros tenemos que involucrarnos en esto y pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo por la fe. Pero ir más allá, ¿qué son las cosas que podríamos hacer por la fe? Así que vamos a detenernos en algunos detalles. Sí sabemos que por la fe Moisés tuvo que actuar de manera que él creía que el mar se iba a abrir y que él tenía un respaldo de Dios, lo cual estaba simbolizado en la vara y la orden de Dios de levantar su mano juntamente con la vara, y también que él tenía la autoridad para poder ordenarle al pueblo que marchara. Pero vamos a irnos al Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 12, y vamos a encontrar algunos detalles de la salida. Así que vamos a través de esta meditación de la palabra, a descubrir principios sumamente interesantes. Éxodo capítulo 12, verso 29 al 32,
nos menciona cómo fue la salida de Egipto, cómo fue particularmente ese momento en que ellos tenían que salir. Y dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, verso 29 al 32. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Oiga eso. Y todo primogénito de los animales. Recuerde que la base para esta declaración es la Pascua, el Passover. El ángel de Jehová pasó por encima de la casa de los israelitas. Ellos fueron librados, pero la muerte llegó al palacio, la muerte llegó a la cárcel, la muerte llegó a los establos, la muerte llegó a todo lugar donde habían egipcios. Y dice que aquella noche, ubiquémonos, que recuerde que la instrucción había sido que comieran de la Pascua vestidos y preparados para salir. Dice que el faraón se levantó aquella noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Imagínense qué tremendo. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas, tomen sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Después de tantas negociaciones, después de tanta terquedad, el faraón acepta que se vayan, no que salgan y que regresen, que se vayan con sus familias, no que se vayan solamente los hombres, que se lleven a los niños y que se lleven su ganado, no como él pensaba, que dejaran sus animales y sus posesiones ahí. Ahora los están echando prácticamente, como dicen los versos a continuación, verso 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. O sea, ellos pensaron: ahora sí, el Dios de los israelitas nos va a matar a todos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Es interesante, hermanos, que la fe siempre se relaciona con obediencia o siempre se relaciona con esperar. Entonces tenemos que saber en qué dirección movernos en base a la fe. ¿Tenemos algo que tenemos que hacer o tenemos algo que solamente tenemos que esperar, creyendo que va a suceder? La fe va a tomar esas dos vías, pero la fe muchas veces habrá de manifestarse en la obediencia a un liderazgo, en la obediencia a aquellos que han sido puestos en autoridad. Y aquí dice la palabra en el verso 35 algo que me revela la fe de los israelitas. Dice que ellos hicieron conforme al mandamiento de Moisés. O sea que le hicieron caso a Moisés, pues. Hicieron lo que Moisés había dicho, que Dios había dicho que hicieran. Y en el verso 36 leemos que Jehová le dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Porque mire, vea el detalle. Ellos estaban pidiendo a los egipcios alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Y entonces usted tiene que meterse en la historia y pensar: los israelitas están a punto de salir, saben que llegó el momento, saben que llegó el momento de salir, y están yendo a meterse a las casas o a tocar las casas de los egipcios y a decirles: miren, ya nos vamos, pero queremos que nos entreguen algunas prendas de oro, que nos entreguen algunas joyas de plata, que nos entreguen vestidos, que nos entreguen mudadas. Nos vamos de aquí, pero queremos que ustedes nos entreguen cosas de valor. Y la gente comienza a sacar las cosas de valor con tal de que ellos se fueran. Y por eso dice el verso 36 que Jehová dio gracia. En respuesta a la obediencia de ellos al mandamiento que Moisés había repetido, Dios les da gracias, le da gracia a los israelitas delante de los egipcios, y dice que les dieron cuanto pedían.
Yo imagino a algunos de ellos quizás decirle, y no tiene más, y no tendrá otra joyita por algún collarcito más, alguna otra prenda, algunos otros zarcillos, no tendrá por ahí algún anillo que no esté utilizando, o que aunque lo esté utilizando. Dice que le dieron todo cuanto pedía y que así despojaron a los egipcios. O sea, salen, pero ese día fue un día de paga. Ese día como que Dios los remuneró por los años de esclavitud en los que ellos habían vivido. Entonces en el verso 37 se nos mencionan detalles relacionados con la ruta que ellos siguieron, lo cual es importante chequearlo en un mapa, ya a manera de un estudio personal. Dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés, o sea, de la ciudad de Ramesés, a Sucot, y salieron como 600,000 hombres de a pie, 500,000 de hombres, 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y no se nos dice nada acerca de las mujeres. Así que imagínense ustedes esa multitud saliendo de Israel, y recuerde que era de noche. Y dice que también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, o sea, hubieron extranjeros, que son los que posteriormente afectan la conducta de ellos, como bien lo cita la palabra de Dios, con respecto a ciertas acciones de pecado que ellos realizaron. Y dice que también subieron con ovejas y con muchísimo ganado. Los esclavos están saliendo a libertad ahora, pero los esclavos están saliendo con oro, plata, vestimentas y con muchísimo ganado. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que se nos dan detalles que tenemos que ir siguiendo, porque estos detalles nos ayudan a comprender cómo es que sucedió este milagro de la liberación, pero también nos ayudan a entender el conflicto que hay y cómo el vivir por fe no es fácil, porque siempre habrá oposición. O sea, nosotros hemos sido llamados a vivir por fe. ¿Cuántos lo entienden? El justo por la fe vivirá. Pero vivir por fe significa que uno avanza confiando en que Dios va a hacer lo que Él prometió hacer, y que uno tiene que obedecer lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos. Pero aunque hagamos lo que tenemos que hacer, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con dificultades adicionales, como la de que Moisés llegó con la vara y también los magos egipcios convirtieron sus varas en serpientes. Nos vamos a encontrar con que hay una oposición del enemigo, hay una resistencia al poder de Dios, y va a depender de nosotros permanecer en fe y seguir avanzando para conquistar o para poseer lo que Dios ha dicho que es nuestro. Un ejemplo que tiene que permanecer en nuestra mente muy claramente es el hecho de que Dios ya había determinado darles Canaán, la tierra prometida, pero no era una tierra que estaba deshabitada, habían gigantes. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Sacarlos, derrotarlos. ¿Pero lo iban a hacer en su poder? No, Dios les iba a dar el respaldo para lograrlo. Pero era otra prueba de fe, el acto de obediencia, de enfrentarlos y de poder sacarlos, porque Dios había decidido que esa sería una forma de mostrar su respaldo hacia su pueblo y demostrar cómo sobrenaturalmente todas esas naciones iban a ser sacadas de ahí para que esa se convirtiera en la tierra dada al pueblo que era la descendencia de Abraham, llamado amigo de Dios. Entonces, algunos de los detalles que tenemos que encontrar en la palabra son Éxodo capítulo 13, verso 17. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Oiga esto, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. O sea que desde el momento de la salida, Dios estaba involucrado en guiar a su pueblo. Dios los iba a sacar, Dios los iba a guiar, Dios los iba a respaldar en el camino. No es que ellos iban a salir por sus propias habilidades, por su propio conocimiento o apoyados en el conocimiento de Moisés. ¿Por qué este detalle es importante, hermanos? Porque en nuestra vida de fe tenemos que aprender
a ser guiados por Dios en todas las decisiones o en todas las acciones que tomamos. O sea, no es un asunto de que Dios nos ha prometido que nos va a dar algo, pero nosotros veamos cómo llegamos, cómo lo alcanzamos, sino que Dios quiere guiarnos para que tomemos las acciones para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Entonces me llamó la atención a mí el hecho de que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, mire, Dios se anticipa a las dificultades que nosotros podemos enfrentar y Dios sabe incluso hasta cómo podemos reaccionar. Y por eso tenemos que caminar sobre la base de la revelación de la Biblia que dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Y que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. Entonces, independientemente de cuál sea nuestro problema o nuestros problemas o nuestras pruebas actuales, nosotros tenemos que saber que Dios sabe dónde está la salida y nos ha dado la salida. Y tenemos que saber que antes que entráramos en la tribulación, angustia, necesidad, problema, enfermedad o lo que sea, antes de que entráramos a ella, Dios conscientemente le puso un límite. Y Dios jamás, de los jamases, nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces vemos acá que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, los filisteos les podían hacer la guerra y estos se iban a decepcionar y se iban a regresar a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El pueblo de esclavos ahora está armado. El pueblo de esclavos, estos 600,000 hombres que han sido esclavizados por más de 400 años, o bueno, quizá menos si consideramos el tiempo en que José vivió, ahora están saliendo como un ejército. No tienen experiencia, pero tienen al Dios de los ejércitos de su lado. No tienen experiencia en la guerra, nunca han ido a la guerra, pero tienen una actitud como de ir a la guerra. Tienen una actitud de confianza, de saber que van a enfrentar enemigos, pero que Dios se va a encargar de darles la victoria. Nos vamos hacia el verso 20 de Éxodo 13, y ahí ahora se nos da un detalle de otro tramo más en el avance de su salida de Egipto. Dice que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Se enfatiza el hecho de que Dios los estaba guiando, Dios los estaba llevando. Ellos no estaban perdidos, ellos no estaban sin dirección. Era Dios quien iba delante de ellos. Y dice aquí que de día era como una columna de nube. ¿Cuál es la importancia de esto? Era para cubrirlos del calor. Y dice que en la noche era una columna de fuego. ¿Para qué? Para poder alumbrarles y también para poder guardarlos del frío de la noche. Yo he oído personas que dicen que en el desierto es terrible el calor en el día, pero que también es terrible el frío en las noches. Entonces vemos acá cómo Dios está tomando cuidado de su pueblo. Primeramente el detalle iba delante de ellos, como dando la guianza hacia dónde moverse, pero luego la protección de Dios en la columna de nube para guardarlos del calor y en una columna de fuego para alumbrarles, para poder guardarlos del frío de la noche. Ahora, esto resulta sumamente interesante cuando uno considera qué ingratos realmente estos judíos, ¿verdad? Porque la dureza de corazón que mostraron y la incredulidad que mostraron para con Moisés realmente es admirable. Yo me pongo a pensar así cuando veo los detalles, porque ellos confrontan a Moisés más adelante. María y Aarón se rebelan contra Moisés, y después un montón de príncipes se rebelan también, y después hay un montón de muertos por causa de esto. Pero ¿por qué digo que es admirable la terquedad? Porque ellos tenían que tener en su mente todas las plagas con las que Dios se había manifestado en contra de los egipcios y cómo Dios había utilizado a Moisés para que esas plagas se efectuaran.
Ellos tenían que recordar más adelante, porque nos vamos a saltar el punto principal de esta noche, que es que atravesaron el Mar Rojo. Ellos tenían que recordar siempre de que Dios había abierto el mar para que ellos atravesaran, para que ellos pasaran en seco. Ellos tendrían que recordar que Dios había estado con ellos en esa columna de fuego en la noche y en la nube de día, y ellos tendrían que haber vivido con esa conciencia de las experiencias sobrenaturales para no pecar volviéndose rebeldes. Pero a pesar de todas esas experiencias sobrenaturales, ellos fueron rebeldes, y eso a mí me muestra, hermano, realmente la terquedad del corazón humano. Y yo creo que todos nosotros podemos, ninguno de nosotros está exento de poder olvidar los beneficios que hemos recibido, de poder olvidar incluso experiencias sobrenaturales que podemos haber tenido. Ellos tuvieron muchas, pero también nosotros hemos sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Hemos recibido milagros quizás de sanidad, de protección, de provisión. Pero podemos caer en el mismo pecado de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en el caso de los israelitas, ellos experimentaron esto. Dice el verso 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esta es una declaración hecha con respecto al peregrinaje que ellos realizaron en el desierto, que ya no fue un asunto de días, como era parte del plan de Dios, sino que se convirtió en años. Entonces yo veo aquí cómo Dios está guiando, y esto tiene que traer a nuestra mente, a nuestro corazón, el entendimiento. Dios quiere guiarnos, y como dice el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Nosotros podemos agregarle, y Dios ahora nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces Dios siempre quiere guiar a su pueblo, pero depende del pueblo si quiere oír la voz de Dios y ser guiado. Ahora, siguiendo con el plan de Dios, porque había un plan de Dios para poder libertar al pueblo de Egipto, que incluía humillar a los dioses de Egipto. En Éxodo capítulo 14, verso 1, yo encuentro lo que voy a llamar la estrategia divina. Dios los ha guiado. Recuerde que han salido de Ramesés a Sucot, luego de Sucot van a acampar hacia Etam, pero ahora Dios le habla a Moisés, verso 1 del capítulo 14, y le dice: dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Voy a inventarme algo, así como que yo les dije, como que nosotros fuéramos camino para Sonsonate, y entonces hacemos un desvío y nos desviamos hacia el puerto y agarramos rumbo para el mar. Íbamos en una dirección ya determinada, pero hay una desviación. Entonces es Dios quien le dice a Moisés: decirles que den la vuelta, que giren, que se desvíen y que vayan a poner su campamento allá en Pijahirot, entre Migdol y el mar. O sea, el mar iba a quedarles enfrente y esa región llamada Migdol atrás de ellos. Y les dice: delante de él, y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Esta es la estrategia de Dios para poder atraer al faraón, para poder causar la destrucción del ejército de Faraón y para poder humillar a todos los dioses, o terminar de rematar, por así decirlo, porque todos los dioses de Egipto ya habían sido humillados a través de las plagas. Y entonces aquí Dios les dice que se vayan y acampen delante del mar. Y Dios le explica a Moisés que él va a endurecer el corazón del faraón y que el faraón se va a levantar para perseguirlos y que entonces Dios se va a glorificar en ellos. Verso 9, nos vamos a ir saltando algunos textos. Éxodo 14, verso 9. Dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Parte de los detalles es que Faraón reunió un ejército de 600 caballos y todos los demás carruajes que habían, 600 carros escogidos, escogió 600 de los mejores carros y tomó el resto de todos los carros. O sea que era un ejército que no está completamente numerado ahí, pero viene todo ese gran ejército para perseguir a los israelitas, de los cuales ellos ya saben que han hecho su campamento frente al mar, y ellos hacen una declaración que el mar, que el desierto los ha rodeado, como quien dice, están perdidos en el desierto, no saben para dónde ir, están frente al mar, no tienen salida. Pero recuerde que fue idea de Dios quien le dijo a Moisés que giraran y que se fueran a poner el campamento ahí. Ahora es interesante porque había una pregunta que hice al principio del verso de esta noche, si era la fe de Moisés o era la fe de los israelitas. Pero aquí la palabra dice que cuando vieron que los egipcios venían tras de ellos, los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera y clamaron a Jehová. Y después de clamar a Dios, le reclaman a Moisés. Y eso me prueba a mí algo. Ellos no tenían fe. Fue la fe de Moisés realmente la que causó la liberación de Egipto. En el verso 11 dice que le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Este pasaje es importante, hermanos, porque revela el conflicto de fe que cualquier creyente podría tener. Hemos avanzado, hemos visto la gracia de Dios manifestarse después de haber creído, hemos caminado algunos años en el Evangelio, pero ahora de repente encontramos una situación, una circunstancia que parece que no tiene salida. Y pensamos que hoy sí topamos, y pensamos que hoy sí estamos abandonados y que no vamos a poder salir de ahí. Ahora, vea cómo la frase del verso 10 es que tuvieron temor y clamaron a Jehová. Una frase así bien pequeña. Pero la del verso 11 es un reclamo bien específico que toma más tiempo, que incluye otro verso y que nos revela lo que realmente había en el corazón de los israelitas. Ellos, a pesar de tener alhajas de oro, plata, vestidos, ellos, a pesar de que vieron la mortandad de todos los primogénitos en Egipto la noche y oyeron y supieron los juicios de Dios y conocieron lo de todas las plagas que Dios había traído sobre Egipto, a pesar de todo esto, ellos siguen dudando de que Moisés sea el líder escogido por Dios. Ellos siguen dudando, yo voy a extenderme, de que Dios los pueda sacar, liberarlos completamente y llevarlos a la tierra de bendición. Y entonces esa expresión revela que ellos no tenían fe. Revela que ellos realmente no estaban caminando en una actitud de obediencia voluntaria, de una obediencia espontánea, sino que de alguna manera como que se sentían obligados, quizás unos por los otros, o animados unos por los otros a participar del movimiento que se estaba realizando. Pero lo que ellos pensaban era que era mejor morir en Egipto, porque allá en Egipto habían sepulcros y ahora Moisés los había sacado para morir en el desierto, que era mejor servir a los egipcios en lugar de quedarse postrados ahí. Y estos pensamientos, hermanos, se continúan repitiendo más adelante, revelando o probando algo. Ellos eran incrédulos, porque le dicen a Moisés más adelante que ellos se acuerdan de cuando comían puerros, cuando comían espárragos, cuando comían cebollas de balde. Le dicen a Moisés: ¿cuál de balde si eran esclavos? Entonces ellos están lamentándose, ellos están murmurando. Por cierto, murmurar no es hablar en secreto de alguien, murmurar es hablar en contra de alguien, ya sea de una manera privada
o de una manera pública. La murmuración en la Biblia no es el hablar en voz baja. La murmuración es oponerse a alguien y hablar mal por las decisiones o por las acciones que han sido tomadas. Y ese fue el pecado de los israelitas con respecto a Moisés. Murmuraron contra el líder que Dios había levantado. Así que ellos estaban queriendo regresarse. Y recuerde que leíamos el día domingo que en su corazón se habían vuelto a Egipto, ¿verdad? Cuando levantaron al becerro de oro. Entonces yo veo esto y confirmo esto. Los israelitas no tenían fe ni en Moisés ni en Dios. Los israelitas, a pesar de que habían visto lo que Dios había hecho, no tenían fe para esperar que Dios hiciera cosas más grandes. Entonces apliquémoslo nosotros en nuestra vida. De una manera individual, hermanos, tenemos que aprender a tener fe en Dios y en el liderazgo que Dios levanta o a las personas en autoridad para poder guiarnos. Y esto en un sentido amplio para cualquier creyente que pueda estar viendo este mensaje significa, como dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores, por ejemplo. La palabra de Dios nos habla acerca de vivir bajo la guianza, bajo la autoridad de aquellos que van a dar cuenta a Dios por nuestras almas. Se nos habla acerca de seguir los lineamientos de autoridad y de vivir bajo la autoridad de Dios, puesto que todas las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Y dice la Escritura que quien resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y este fue el problema de Israel. Ellos resistieron a los profetas, ellos resistieron a los jueces, resistieron a los líderes que Dios había levantado, resistieron a todos aquellos reyes que Dios había levantado para poder gobernarles, y eso fue para su ruina. Y por eso hay una palabra que está en Crónicas, donde dice el profeta, creo, el rey Josafat, creo que dice: creed a Jehová y creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Es siguiendo la línea de autoridad, la línea de bendición. Entonces aquí el problema es que el pueblo no reconocía el liderazgo y no tenía fe en el liderazgo, ni tampoco tenía fe en Dios, y por lo tanto no saben lo que Dios quería hacer. Entonces yo me doy cuenta que estamos hablando de la fe de Moisés. En el verso 13, Éxodo 14, dice la Escritura que cuando estos le reclaman, cuando el pueblo le reprocha a Moisés por haberlos sacado de Egipto, por no haberlos dejado en la servidumbre en Egipto, Moisés le dice al pueblo: no teman, le dice. Moisés da una instrucción para el pueblo y le dice: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que ustedes han visto nunca más para siempre los van a ver. Jehová peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Mire, hermano, Moisés hace una declaración tremenda, y yo podría asegurarle algo en base a los textos anteriores, en base a los detalles que estamos tratando de examinar, pero en los cuales no me he detenido en todo. Moisés no sabe cómo, pero Moisés sabe que algo va a suceder. Y así es la vida de fe, hermanos. Nosotros no sabemos cómo, ni podemos decirle a Dios, ni deberíamos decirle a Dios cómo, sino simplemente esperar en su manifestación de la mejor manera, como a Él le plazca, o como a Él en su soberanía quiera glorificarse. Moisés no sabe cómo es que Dios se va a encargar de los egipcios, porque en la plática que Dios tuvo con él, con Dios, Dios no le dio detalles. Moisés le está diciendo: miren, estén firmes, no tengan temor y sepan que estos egipcios que ustedes los ven ahora, es el último día que los ven. Pero Moisés no sabe en base o de qué manera es que Dios va a hacer esto. Veámoslo en el verso 3, regresémonos para ver este detalle. Éxodo 14, verso 3. Dios hablando con Moisés, cuando le dice que se desvíen para ir a poner el campamento frente al mar, le dice:
Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, si seguimos la secuencia de los detalles, que es mi intención esta noche, Dios no le dio detalles a Moisés de cómo él iba a glorificarse, de cómo él iba a destruir, diferente de lo de las plagas, donde Dios le daba instrucciones bien específicas: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí, vas a decir esto. Moisés sabía a qué iba. Pero en esta plática, cuando Dios le dice a Moisés que lleve al pueblo con rumbo al mar, que lo guíe a hacer el campamento allí en el mar, Dios no le dice a Moisés cómo él va a destruir al ejército de Faraón. Solamente le dijo esta frase: seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Aplicación práctica. Entonces nosotros, como líderes, pastores o cualquier persona en autoridad, usted como padre, puede hablarle a sus hijos en fe de las cosas o de las promesas que Dios ha hecho, que son generales, y asegurarles que Dios va a obrar, que Dios va a hacer un camino donde no hay camino, que Dios va a abrir puerta donde no hay puerta, que Dios puede hacer que haya manantiales en el desierto, que cómo Él lo va a hacer usted no sabe, no tiene idea, pero usted puede hablar en fe. Y eso fue lo que hizo Moisés. Dios no le había dicho cómo iba a destruir al ejército. Dios solamente le dijo: me voy a glorificar. Pero no le dijo cómo lo iba a destruir. O sea, quiero que entienda que a estas alturas de la historia, que el mar se abriera no estaba en la mente de Moisés. Ahí quiero llevarlo. Hasta este punto de la historia, mientras el mar está enfrente, el ejército viene por allá y están como encerrados sin poder escapar, en la mente de Moisés no existe la revelación o el entendimiento de que Dios va a abrir el mar para que ellos se atraviesen, ni mucho menos en el pueblo, sino que simplemente Dios iba a hacer algo. Entonces Moisés habla en fe. Y así es como nosotros tenemos que aprender a hablar en fe. Los egipcios que ustedes han visto hoy, nunca más los van a volver a ver. Jehová va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Esa fue la promesa que Moisés les da al pueblo. Entonces nos regresamos y continuamos con la narración para ver cómo se desenvuelve. Porque cuando el pueblo clama a Dios, que está en una sola frase, y le reclama a Moisés, que está en 2 versos, entonces Dios le habla a Moisés. Y hay una frase muy extraña ahí, Éxodo 14, verso 15, porque después de que el pueblo le reclama a Moisés, y Moisés le da aliento, le da palabra de esperanza, palabra de victoria sobre el ejército de Faraón y sobre la liberación, entonces Jehová le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pero usted no encuentra en la narración de Éxodo que después de que el pueblo le reclamara a Moisés, Moisés se inclinara, Moisés levantara sus manos al cielo y clamara. Usted no encuentra a Moisés orando. Y entonces los judíos, los maestros judíos, sostienen que en realidad nosotros muchas veces, antes de que nos postremos, antes de que nos arrodillemos, antes de que levantemos nuestras manos, antes de que abramos nuestra boca para clamar a Dios, nuestro corazón comienza a clamar. Y entonces dice que aquí lo que sucedió fue que Dios sabía que había un clamor en el corazón de Moisés. Era como que Moisés estuviera dándole aliento al pueblo: a estos egipcios ustedes no los van a ver jamás, porque Dios se va a glorificar. Es el último día que los miran. Pero en el fondo, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dios mío, ¿y qué vas a hacer? Sería como un padre orando por su hijo, por su hija. Sería como un pastor orando por un miembro de la iglesia, por sanidad. Pero y en el fondo, y Señor, ¿y cómo te vas a glorificar? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Me doy a entender? Moisés tenía un conflicto en cierta manera. Y entonces Dios le reclama a Moisés el hecho de que está clamando. Y esto me lleva a un punto de reflexión. Hay un tiempo en que podemos clamar a Dios,
Pero hay un tiempo en que simplemente tenemos que continuar caminando en base a lo que Dios ha dicho. Hay un tiempo en el que podemos pedir guianza a Dios. Pero hay otro tiempo, hermano, en que lo único que tenemos que hacer es seguir caminando. Y a mí eso me ha pasado en el ministerio. Yo he tenido tiempos, etapas difíciles, donde he querido apartarme, dejarlo todo, pero ante la claridad de la voluntad de Dios, del respaldo de Dios, de la provisión de Dios, la ayuda de Dios, he llegado a un montón de etapas donde yo sé que independientemente de lo que esté pasando en mi vida, mi familia o lo que sea, lo que yo tengo que hacer es seguir adelante. Y así usted, hay etapas en que lo que hay que hacer es simplemente seguir adelante. Así que siga adelante, hermano. Si usted tiene guianza de Dios, si usted sabe cuál es el propósito de Dios, simplemente siga adelante, avance. Porque aquí Dios tuvo que reclamarle a Moisés y le dice: ¿y por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Verso 16. Y tú alza tu vara. Déjeme, porque me perdí aquí en mi país. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Ahora Dios le está dando a Moisés instrucciones específicas. Y entonces viene una aplicación práctica en nuestra vida. Hay ocasiones, hermanos, en que Dios nos da una palabra general o simplemente pone en nuestro corazón un impulso, una inquietud de hacer algo sin detalles. Y entonces nosotros tenemos que aprender a caminar sobre esa inclinación, porque la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando usted sabe que la intención que hay dentro de usted es buena, va a bendecir a alguien, va a beneficiar a alguien, sepa que ese no es el diablo. Definitivamente tiene que ser Dios queriendo usar su vida. Cuando la inclinación que hay en su corazón es para la justicia, hacia la santidad, hacia la misericordia, hacia hacer el bien, sepa que es Dios inquietando su corazón. Entonces usted tiene que aprender a caminar sobre la base de las instrucciones generales, sabiendo algo. En el camino van a venir las instrucciones específicas. Dios solo le dijo a Moisés que llevara al pueblo a que acampara delante del mar, pero no le dijo que iba a ahogar a todos los jinetes y a la caballería. Entonces Dios nos va llevando en etapas. Tenemos que entender y aplicar eso en nuestra vida. Dios nos va dando instrucciones a medida que avanzamos, hermanos. Entonces tenemos que aprender a obedecer por fe antes de seguir recibiendo otras instrucciones en nuestra vida. Ese es un punto clave para poder avanzar en nuestra vida. Tenemos que hacer lo que ya se nos dijo que hiciéramos, para luego recibir más instrucciones. Es algo que se habla con relación a la consejería. Cuando se le dan consejos a alguien o instrucción a alguien sobre cómo corregir situaciones o problemas en su vida, la primera pregunta que tiene que haber antes de darle seguimiento a la consejería es: ¿y ya hicieron lo que se les dijo antes? Y cuando la respuesta es no, porque fíjense que estábamos pensando que... no, entonces no se puede avanzar. Y con Dios con muchísima más razón. Tenemos que aprender a caminar por fe para poder recibir más instrucciones. Ahora Moisés está recibiendo instrucciones específicas. Levanta la vara, extende tu mano sobre el mar y divídelo, le dice el Señor. Y los hijos de Israel que marchen y que entren por en medio del mar en seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que lo sigan, y me voy a glorificar en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y entonces aquí yo quisiera meterme en la mente y en el corazón de Moisés. Moisés ha visto el respaldo de Dios para ejecutar las plagas, pero esto es un asunto de otro nivel, hermano. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entonces esto me lleva a la siguiente reflexión. Cuando nosotros caminamos de fe a fe, de obediencia en obediencia, porque es parte de nuestro estilo de vida de fe, Dios nos va a llevar a un punto donde nos va a pedir que hagamos cosas que realmente van a sonar súper extraordinarias.
Y el asunto es que Dios ha determinado tomarnos en cuenta como colaboradores. Esto es algo que a mí me asombra. Porque Dios pudo, hermano, salvar la iglesia, llevar a cabo la predicación del reino, milagros, señales y tanta cosa, sin meternos a nosotros, hombres pecadores. Pero Dios decidió considerarnos a nosotros como colaboradores. Y llama a este hombre, que por cierto a estas alturas de su vida es un asesino, porque ya mató a un egipcio, y lo llama para ser el libertador de Israel, para ser el libertador. Pero Dios está apoyando en él, Dios está respaldándolo a él, Dios está usándolo como una figura de autoridad, y entonces está mostrando de que dependiendo de su obediencia, él se va a mover. Dios le está diciendo: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios no le está diciendo: quiero que te pares en aquella roca, le grites al pueblo que corran hacia las aguas, y cuando el pueblo comience a correr, yo voy a abrir el mar. Dios le está diciendo: quiero que tú abras el mar. Es como cuando sucedió aquella etapa de los apóstoles, que habían estado varios días siguiendo al Señor una multitud, y le dicen ellos al Señor Jesús, el Señor le dice: ya es noche y el pueblo está cansado y han estado ya varios días aquí, despídelos. Y entonces Jesús les dice: denle ustedes de comer. A veces Dios le va a pedir a usted que haga cosas grandes, hermano. ¿Hay alguien aquí esta noche? A veces Dios le va a pedir a usted que haga un sacrificio grande. O a veces Dios le va a pedir que usted haga un acto insignificante, pequeño, como el de levantar la mano y de extender la vara, porque Él va a hacer algo grande. Pero usted va a necesitar fe para poder creer que Dios se va a mover cuando usted se mueva. Y por eso le decía, yo quiero meterme aquí en la mente, en el corazón de Moisés, mientras él está recibiendo esa palabra: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y aquí es donde viene la fe de Moisés. O sea, él tenía que creer que tenía el respaldo de Dios sobre su vida. Y recuerde que de dónde surge esta plática con Dios: de la plática que había tenido con los que se estaban rebelando. ¿Y para qué nos trajiste para aquí? A que muramos en el desierto. ¿Por qué nos dejaste servir a los egipcios? Y entonces esto me lleva a mí, a la vida natural de todo ministro, de todo pastor. Todo pastor tiene conflictos matrimoniales, familiares, económicos, iguales que los miembros. Todo pastor, porque no venimos del cielo, vamos para el cielo. Todo pastor está hecho de barro, igual que ustedes, los miembros. Y todo pastor va a encontrar situaciones de discusiones, de desacuerdos, de señalamientos, de toda clase de problemas iguales que los que usted padece. Mientras por un lado enfrentamos ese tipo de problemas, por el otro lado vemos la mano de Dios manifestándose. Por el otro lado vemos a Dios queriendo glorificarse. Vemos a Dios dando guianza para poder mostrar su poder, para glorificarse Él y para ser de bendición a nosotros. Entonces usted ubíquese, porque a usted también le va a pasar lo mismo. Usted va a venir de situaciones naturales, problemáticas, económicas, de salud, con su esposa, con su esposo. Pero cuando va hacia el lado de Dios, Dios le va a decir: levántate y seguí caminando. Dios le va a decir: quiero usarte, quiero manifestar mi poder en tu vida, voy a seguirte respaldando, me voy a glorificar a través de ti. Así que levanta tu mano, porque cuando levantes tu mano yo voy a abrir el mar. Entonces yo veo aquí a Dios trabajando en cooperación con el ser humano, y esto es algo que se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Yo me voy a glorificar en todo su ejército. Ahora Dios está dando detalles entonces. En el verso 19 dice que el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Interesante este detalle. Está ahí el campamento. Ahora el ángel se pone detrás, la columna de nube también se pone detrás. Y dice aquí: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, hermano, que comenzaron a avanzar, pero había una separación considerable, donde
los egipcios tenían oscuridad, tenían tinieblas por causa de la nube, pero los israelitas tenían luz por causa de la columna de fuego. Mire si no es poderoso Dios, hermano. Y entonces aquí se nos está hablando acerca de que pasaron el mar de noche. Yo no sé si usted se había perdido ese detalle. Le dije, un solo texto en Hebreos 11, pero muchos detalles en Éxodo. Quizá cuando usted vio la película Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, usted vio que los egipcios entran en el mar, pero según me parece como que era de día. Ahora, aquí está diciendo que es de noche. Y dice que no se acercaron, o sea, los egipcios nunca llegaron cerca. ¿Qué significa eso? Dios siempre le pone un límite al enemigo, hermano. Siempre. La distancia está determinada por Dios. Ahora, Moisés está obedeciendo la instrucción. En el verso 21 dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová, vea quién hace los milagros, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, confirmando que atravesaron el mar de noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces yo veo aquí, la autoridad y el poder le pertenecen a Dios, pero Dios delega su autoridad a quien Él ha escogido, a quien Él decide darle la autoridad. Y Él respalda con su poder a aquellos que caminan en fe y que caminan en obediencia. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí los israelitas tuvieron que obedecer para poder caminar, para poder entrar. Y yo creo, hermano, que eso tiene que haber sido algo glorioso, algo tremendo. ¿Se imagina usted? Estamos hablando de que eran 600,000 hombres. Era una multitud, con animales, con ganado, atravesándose ese mar con paredes de agua a ambos lados y pasando en seco, atravesándose sin que los israelitas pudieran alcanzarlo, teniendo un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Y el verso 23 dice que los egipcios los siguieron y entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Toda la noche, o sea que fueron varias horas, para que ese montón de gente, con los ancianos, con los niños, con las ovejitas y todos sus animalitos, pudieran pasar. Y los egipcios con dificultad podían perseguirles, con dificultad podían continuar y no se pudieron acercar. Vean el detalle del verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana. En el Nuevo Testamento se habla de 4 vigilias. O sea, una es de 6 a 9, la otra es de 9 a 12, la otra de 12 a 3 y la otra es de 3 a 6. En el Antiguo Testamento se habla de 3 vigilias. Una es de 6 a 10, la otra es de 10 a 2 y la última es de 2 de la mañana, de 2 de la madrugada a 6 de la mañana. Entonces, de cualquier manera, estamos hablando de que ya para amanecer, toda la noche, huyendo con el ejército detrás, pero milagrosamente siendo guardados. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Me llama mucho la atención el hecho del verso 25. Quitó las ruedas de sus carros. ¿Y cómo hizo Dios, hermano? Le fue a sacar las arandelas, le fue a sacar los pernos, le fue a sacar los seguros. Le quitó las ruedas a los carros y a todos a la vez, hermano. Dios hace una intervención tremenda aquí. Aparte de que el agua simplemente podía envolverlos o cubrirlos, Dios en su sabiduría hace algo. Les impide la posibilidad de escape. Les quita las ruedas a los carros para que ellos no puedan huir para ningún lado y los trastornó gravemente. Cuando esos comienzan a caer, cuando esos carros comienzan a quedarse sin el rodaje, sin poder avanzar, dice que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Ahora se cumplió la palabra de Moisés: Jehová peleará por vosotros. Dios se va a glorificar, Dios va a manifestar su poder sobre el ejército de los egipcios. Entonces nosotros podemos ver aquí que claramente llega el punto donde vemos a Dios peleando, vemos a Dios manifestándose, vemos a Dios glorificándose. Pero nosotros tenemos que continuar avanzando cuando no tenemos instrucciones específicas, cuando vemos que las cosas van mal, cuando vemos que hemos avanzado, pero todavía estamos enfrentando dificultades, oposición, limitaciones o circunstancias que aparentemente nos están robando la posibilidad de alcanzar la promesa completa. En Éxodo 14:26 dice que Jehová le dijo a Moisés, mire, Dios enfatizando el hecho de usarnos como colaboradores, como el apóstol Pablo dice. Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Dios le quitó las ruedas a los carros, pero ahora dependía de Moisés, en el momento que Moisés levantara su mano, que las aguas los envolvieran. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Yo me imagino a Moisés ahora sí se sentía un campeón, ¿verdad? Si antes había extendido su mano y su vara y el mar se había abierto, hoy ya tenía experiencia. Hoy estaba confiado. Cuando yo levante la mano, las aguas van a venir. Y entonces Moisés extiende su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, en conclusión, fue la fe de Moisés. Atravesaron el mar por la fe de Moisés, porque estos, hasta que vieron todo esto, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Usted continúe haciendo sus propios estudios, sus propias notas, y edificando su fe en la medida que el Espíritu de Dios le guía y le da entendimiento sobre este asunto. Oramos para despedirnos. Padre, gracias por tu misericordia, tu paciencia y tu bondad manifestada en nuestra vida. Y porque al escudriñar, Señor, las cosas que han sido escritas, podemos ser animados a continuar adelante, podemos ser establecidos y afirmados en nuestra fe, sabiendo que tú eres fiel, que tú has decidido considerarnos y tomarnos como colaboradores, a quienes tú has delegado autoridad y a quienes tú respaldas con tu poder, no ignorando de que habrán obstáculos, habrá oposición, habrán circunstancias y tiempos difíciles, pero tú tienes el control y el dominio de todas las cosas, y debemos continuar avanzando por fe, esperando tu manifestación, aguardando por instrucciones específicas, aguardando por tu manifestación y obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos voluntariamente, Señor. Amén. Amén.